Hola, buenas noches, tardes, noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que hoy en día, con motivo de la, pues vaya, de esta situación de la contingencia sanitaria, de alguna manera tenemos una limitación en varias de las actividades de carácter, en este caso, eh, pues bueno, que ha afectado gran parte de la actividad económica. El día de hoy precisamente el arrendamiento inmobiliario toca como una de las actividades que de alguna manera está cuestionada porque una de las características fundamentales del contrato de arrendamiento es que se pague la renta como parte de las prestaciones periódicas. Hoy en día, lamentablemente, con motivo de algunos cierres de algunas actividades productivas, el cierre de algunos centros de empleo, pues ha provocado que a lo mejor encarezca el flujo de capital y en arrendamiento comercial, por ejemplo, donde sabemos que rentas el espacio para precisamente producir y que con esa producción de ya sea de bienes o servicios pagues el monto de la renta, pues tarde que temprano en algún momento te vas a ver pues limitado en el pago en este caso de la prestación periódica de lo que es el pago del alquiler. Pues bien, eh, cuando pusimos el título de arrendamiento inmobiliario y el caso fortuito, se habla mucho de dos conceptos legales que pareciera fácil de alguna manera poder entender. Caso fortuito y fuerza mayor. Bien, uno de los aspectos esenciales que se debe de considerar del caso fortuito y fuerza mayor es su origen histórico. Recordemos que en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII se caracterizaban en que eran recurrentes las guerras, los enfrentamientos sociales, había convulsiones en ciertas sociedades. Entonces, realmente había una suspensión de ciertas actividades que cuando los juristas de aquellas épocas recogían la solución legal para efectos de contener las contingencias, a lo que se llegaba, a lo que se daba era explicar estos conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Durante el siglo XX hubo otros cambios importantes, hubo dos guerras mundiales, hubo pandemias, la de principios del siglo XX, la de mediados también del siglo pasado, y al final la técnica, la tecnología dio la posibilidad de que se preservara la actividad. Entonces nos acostumbramos, vamos a decirlo así, de que ya realmente las instituciones de caso fortuito, fuerza mayor, vamos a decirlo, estuvieran relegadas hasta cierto punto en algún contexto, vamos a decirlo propiamente, vamos a decirlo teórico, si ustedes quieren, ¿no? En México particularmente y en los últimos años tenemos, por ejemplo, el tema del H1N1 que en 2009 pues fue un parteaguas en el contexto del tema también inmobiliario. Y también hoy sabemos, por ejemplo, con el sismo del 19 de septiembre de 2017, también hubo una situación de que de alguna manera se dio un tema de, vamos a decirlo así, como de posibilidad de que habláramos de suspender los pagos. Vamos a decir así que lo que está pasando ahorita en la realidad es que en el caso de México, a partir de esta emergencia sanitaria, por parte de las autoridades en materia de salud, la autoridad sanitaria, generan una medida de poca movilidad, ¿sí? Estamos ante un caso de excepción, vamos a decirlo, de que no estamos, digo, entiéndase que a nivel mundial la afectación que se esté dando del tema, me refiero a la situación de que se esté afectando la actividad económica, también incide o pasa en la situación de que realmente haya una afectación económica. En el momento que el gobierno emite la medida y establece una distinción entre actividades esenciales y no esenciales, el primer impacto es el económico porque lo que no sea esencial deja de tener actividad.
Y sabemos bien que el arrendamiento incide en un tema en el que de alguna forma hablamos o tenemos una posibilidad de que la actividad quede congelada. Que ahorita lo que estamos, vamos a decirlo así, viviendo es que tenemos ciertas, vamos a decirlo, actividades o en este caso actividad económica que de alguna manera, pues vaya, tiene de alguna manera una limitación a la hora de estar teniendo la actividad económica. Entonces, a primera vista pareciera que el caso fortuito, la fuerza mayor, sería la respuesta o la solución, vamos a decirlo así, para dar una suspensión a lo mejor en el pago de la renta. Pero este tema es muy peligroso por una razón. La falta de movilidad está vista desde el punto de vista sanitario. No ha tomado el control de la movilidad la autoridad de seguridad pública, porque no hemos visto en las calles que te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes estar circulando y en ese momento vamos a tener, si es que digo, no es que se quiera dar o no es que se haya dado, simplemente es que, bueno, y gracias a este caso, a ciertas acciones por parte del gobierno, pues vamos a decir que no hemos tenido la necesidad de tener pases de salida y al final actividades esenciales siguen teniendo una funcionalidad o un contexto de estar funcionando. Entonces, ¿esto qué significa? Que no estamos así al 100%, no estamos en un caso, vamos a decirlo, de fuerza mayor, pese a que si bien es cierto hay una ausencia de movilidad, pero la realidad es que al final del día la actividad económica tiene una continuidad, ¿no? Y vamos a decirlo así, desde un punto de vista técnico, la economía, mientras tengamos transacciones económicas, la actividad y en este caso los flujos de dinero no van a estar limitados. Entonces, visto así lo que es la situación y la realidad legal de lo que es el caso fortuito de la fuerza mayor, en este momento como institución legal, para poder poner a lo mejor una limitación en el pago de la renta, está en entredicho. Y sobre todo porque la autoridad judicial va a tardar un tiempo en poder lograr una claridad de lo que es el tema de la emergencia sanitaria en los contratos de arrendamiento que tienen naturaleza de tracto sucesivo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a significar? Y vamos a llevar estos conceptos o estas ideas a lo que es los dos tipos de arrendamiento que se caracterizan en zonas urbanas, que es el arrendamiento habitacional, el arrendamiento comercial, ¿sí? Y vamos a decirlo, el arrendamiento en zonas agrícolas. Desde un punto de vista técnico-legal, el hecho de poder decir que se pueda suspender el pago de la renta no es una situación que se auspicie al 100% en el tema económico, ¿sí? Es muy importante que se considere que legalmente no habría el argumento como para decir yo te voy a dejar de pagar porque tengo el tema de la contingencia, que es un caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué? Porque legalmente, en el momento que el gobierno establece que hay actividades esenciales y no esenciales, en ese momento vamos a decir que la actividad económica no se detiene. Entonces, ¿cómo podemos ver el arrendamiento habitacional? ¿Sí? ¿Cómo funcionaría en el caso de esta emergencia sanitaria? Pues un gran detalle. El arrendamiento habitacional es una situación que es importante para cualquier ser humano guarecerse en cualquier sitio. De hecho, lo que está pidiendo el gobierno es que haya un confinamiento en tu casa, en las casas de todos. ¿Para qué? Para que podamos, en este caso, vivir sin la enfermedad. Entonces, el arrendamiento habitacional se convierte en un servicio esencial y como tal, el hecho de que se pueda suspender el pago de la renta no es viable en el momento mismo de que es un artículo o es un servicio de primera necesidad. Entonces, si no puedes suspender el pago de la renta, entonces tienes que hacer mano de otras herramientas de la negociación, como puede ser la reducción de la renta, ¿sí? Que puede ser, en este caso, el diferimiento de la renta a lo mejor en 2 pagos, 3 pagos, pero el hecho es que la renta como tal, basado en la emergencia sanitaria, pese a que incluso a lo mejor la fuente de ingreso de la renta puede estar dado en un empleo y vamos
hay un tema de un despido justificado o injustificado, o la situación que te permite o que te limite tus ingresos, al final del día tienes que negociar la renta, y tienes que negociarla por otro tema que tenemos, que ahorita conforme vaya avanzando la exposición nos vamos a dar cuenta. Es muy importante que se considere que el arrendamiento habitacional como tal no cae en un caso de fuerza mayor o de caso fortuito, ¿sí? Porque al final del día viene un proceso de normalización, y eso va a permitir que en todo caso mantener o negociar el pago de la renta durante todo el proceso, vamos a decirlo, de lo que dura la normalización, que están diciendo que va para 2021, pues desde el punto de vista legal va a ser difícil sostenerlo, y ahorita les vamos a explicar por qué. Entonces, es muy importante que consideremos que es muy importante que tomemos en cuenta que la renta como tal debe de analizarse y negociarse desde un punto de vista técnico, comercial, un técnico laboral, o un técnico de las fuentes de riquezas que se puedan dar, ¿no? Digo, y eso dejamos así el arrendamiento habitacional, y ahora vámonos al arrendamiento comercial. En el arrendamiento comercial tenemos una gran situación de análisis, porque si la actividad para la que está destinada el uso del espacio de arrendamiento comercial cae dentro de la categoría de una actividad no esencial, entonces vamos a tener dos opciones. La primera, el cierre total del espacio, y en eso va a implicar que ante la falta de uso, en este caso va a tener que el arrendatario tener que pagar la renta durante un espacio en el cual, por una situación por parte de la autoridad donde está pidiendo que esa actividad quede suspendida, entonces aquí ya entra lo que es el caso de excepción, y aplicaría lo que por mucho fue negado en la Corte, vamos a decirlo, en lo que fue la crisis de 94 hasta el 2009, donde se hablaba de la teoría de la imprevisión, donde por causas externas había modificaciones a los contratos que fueran de plazo o de tracto sucesivo. Entonces aquí ya estaríamos en una situación muy especial, donde por un mandamiento de autoridad te dicen momentáneamente deja de tener el uso del espacio inmobiliario. ¿Y esto qué va a significar? Que de alguna manera ya no vas a poder pagar la renta del espacio, vas a tener que mandar a tus empleados a casa, o a tu personal lo tienes que mandar a descansar, vas a tener que hacer home office, y realmente, vamos a decirlo así, vamos a poner el caso de que alguien tuviera un espacio, un despacho de contadores, uno de arquitectos, donde realmente para no poner en peligro la movilidad de ese personal, optas por generar el trabajo desde casa. Entonces, realmente ya la posibilidad de contar con una oficina o un espacio, pues solamente va a ser para que mantengas tu negocio, por así decirlo. Pero si tomas el caso de que seas un restaurante, que tengas algún giro dedicado a la actividad recreativa o algo por el estilo, ya te topas con la negatividad, o ya te topas con la situación de que al final vas a tener que cerrar tu espacio y ya no vas a tener para pagar la renta. Entonces vas a tener que voltearte y negociar el tema de reducir la renta, o en este caso solicitar la suspensión del pago de la renta, con la condición de que sea durante la contingencia en el cierre. Ojo, esto con la idea de que el concepto de normalización mundial es una normalización, como lo decíamos en la sesión anterior, una normalización acotada. ¿Por qué? Porque al final la normalización de las actividades va a estar en función de la movilidad. A lo mejor yo escuchaba en la mañana que a lo mejor abren los espacios de parques, ¿sí? Pero van a hacer con un acotamiento del aforo de personas. Entonces, si tu actividad cae dentro de una posible proceso de normalización, vas a tener que tomar en cuenta que tienes que hacer frente a la renta durante el proceso de normalización. Entonces, cuando te sientes a negociar, la parte fundamental es decir, sabes que te voy a pagar la renta, pero va a ser, vamos a decirlo, o escalonado, o en el peor de los casos va a ser limitada o acotada. Y aquí tienes dos alternativas que puede tomar el arrendador: decirte acepto porque me va a costar trabajo encontrar otro inquilino, y vamos a decirlo,
cueste trabajo a lo mejor comercializar nuevamente el inmueble, o va a optar por decir, bueno, yo no acepto esa forma y lo que te voy a pedir es terminar el contrato, ¿no? Entonces, ya el mecanismo de la negociación te va a llevar a dos alternativas, que si realmente en un escenario A, que realmente diga, ¿sabes qué? Vamos a tener el espacio rentado con una renta sensiblemente bajada en un 25, 50%, 75%, dependiendo del tipo de espacio arrendado, o en el hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a dar por terminado el contrato porque realmente no me conviene, a lo mejor quiero buscar un arrendatario que tenga una actividad esencial, ¿no? Porque al final del día el plan que ve siempre el arrendador es obtener un ingreso. Entonces va a ser muy lamentable que en algún momento a la hora de negociar tienes que ser puntual el que tengas el escenario de una terminación anticipada de tu proyecto de arrendamiento. En el caso de un arrendamiento comercial. En el caso de un arrendamiento habitacional, no hay disposición, vamos a decirlo, general, que obligue a los arrendadores de casa-habitación a mantener la renta durante el periodo de normalización. Entonces, pueden válidamente, una vez que inicia la actividad jurisdiccional, para aquellas personas que se resistan en pagar la renta completa, ¿sí? Pese a que digan, ¿sabes qué? Yo perdí mi empleo, perdí mi empresa, perdí mi fuente de ingresos. Al final del día, el arrendamiento habitacional, aunque es de orden público, quedó liberado, por ejemplo, de esta etapa donde estaba el decreto de congelamiento de rentas, donde realmente poder establecer un arrendamiento habitacional durante muchos años estuvo limitado por el congelamiento de rentas, y donde no había la posibilidad de que tú pudieras darle vuelta a través de otro inquilino. Entonces, con la reforma de 1993 en materia de del 92-93 en materia de arrendamiento, se libera precisamente la posibilidad de tener un arrendamiento interpartes donde no está obligado el dueño de arrendador de mantener un arrendamiento con una renta acotada, a menos de que haya una pincelada de repente que digan, ¿saben qué? Por decreto vamos a controlar el precio de la renta, o para conservar el arrendamiento y que no desprover de las familias de su habitación. Esto va a significar que la renta no pueda estarse ni incrementada, y tiene la posibilidad de pedir el inquilino un 25% de la renta o alguna cosa por el estilo. Mientras no haya una disposición administrativa que congele las rentas, que limite los derechos del arrendador en el incremento de la renta, ¿sí? Entonces, realmente el riesgo va a estar muy complicado en el hecho de que si no llega a haber una negociación real, ya no justa, sino de conveniencia económica, entonces vamos a tener el riesgo de que perdamos el espacio, ya sea el comercial o en este caso el habitacional. Y esto lo platico desde la perspectiva del arrendatario. Si en este caso toca la perspectiva del arrendador, entonces vamos a tener una situación en la cual el arrendador va a buscar por todos los medios recuperar el espacio arrendado, porque no va a querer que no se le pague la renta o reducir la renta, porque al final tiene la libertad contractual de poder localizar a un inquilino que le pague la renta, porque a lo mejor su trabajo es seguro, porque a lo mejor su fuente de ingresos no está visto mermada. Entonces, aquí tenemos que ver sobre una visión, en primera, que si estamos en una situación en la cual los ingresos pudieran estar acotados, pedir un acuerdo de reducción de renta o de diferimiento del pago de la renta, y en el peor de los casos, si no llega a un punto de acuerdo, va a tocar que se litigue el procedimiento una vez que abran los tribunales, con el correspondiente riesgo de la gestión. ¿Por qué? Porque cuando tienes un arrendamiento ya llevado al proceso judicial, aunque las leyes en materia de arrendamiento establecen que es un procedimiento sumario, es un procedimiento, vamos a decirlo así, de rápido desde el punto de vista técnico procesal judicial, pero el tiempo de gestión de un procedimiento de arrendamiento puede ser
de 6 meses hasta 2 años. Todo depende, digo, cuando hablábamos de tiempo judicial antes del COVID, pues más o menos la gestión en un procedimiento de arrendamiento te duraba 8 meses en tiempo humanos. Ahora, vamos a decirlo así, ya cuando lo llevas, imagínate un proceso judicial, ya lo llevas a los tiempos de los tribunales durante el COVID, vas a tener un procedimiento de gestión bastante complicado, bastante limitado. Entonces, vas a tener que ponderar dos cosas. ¿Realmente me conviene la negociación? ¿Realmente me conviene llevar mi procedimiento judicial a una etapa en la cual me involucre en un procedimiento judicial? Y ojo, aquí vas a tener que tener un abogado que te asesore y que busque al menos recuperar la posesión en caso de que tu procedimiento lo lleves, ¿sí?, ante los tribunales. Porque dos cosas que suceden cuando tienes un conflicto judicial: pierdes dos cosas, pierdes la usabilidad del inmueble y pierdes la renta para en este caso del que ya no te va a pagar el inquilino. Entonces, como dueño tienes que ponderar que si tú te involucras en un procedimiento judicial, lo que vas a necesitar primero es recuperar la posesión. Entonces, no vas a poder recuperar la posesión hasta que tengas una sentencia firme, es decir, primera instancia, apelación y amparo ya resueltos, porque hasta que no cause ejecutoria una sentencia, no se puede decretar el lanzamiento del inquilino. Entonces, si tú te involucras en un procedimiento judicial, corres el riesgo de que se haga un enroque como en el ajedrez. Meto al rey en el espacio de la torre. ¿Esto qué significaría esta analogía? Que en este caso me convendría el litigio para yo aguantarme la posesión, y cuando yo vea la necesidad de entregártelo, me voy. Y vas a tener que esperarme en el cobro de la renta. Entonces, es importante tomar en cuenta estos escenarios para todos, porque yo creo que no conviene saturar los tribunales digo, eso no lo decido yo, es de cada quien y dependiendo de las circunstancias del caso, pero la realidad es que ahorita, cuando hay ese proceso de normalización, y vamos a decirlo así, allá en tribunales, lo que va a pasar es que todas las demandas o todo el tsunami de demandas o reclamaciones o consignaciones de renta, lo que pase, va a alentar el procedimiento de gestión, el acompañamiento judicial que haga el abogado frente en este caso al cliente, en este caso al dueño del espacio. Va a tener que tomar en cuenta la realidad de poder recuperar la posesión. Si en este caso tu contrato de arrendamiento tiene la fortaleza de tener los datos del arrendatario para en este caso asegurar bienes en el embargo precautorio que te da la controversia de arrendamiento, pues ya le hiciste para la cobranza de la gestión de las rentas en el cobro. Pero si realmente tienes un contrato de arrendamiento donde no te ocupaste o no te preocupaste de tener la información total, pues realmente la recuperación de la renta va a estar vedada a un acto de suerte. ¿Por qué? Porque no vas a tener la posibilidad o de embargar un salario, o de embargar una renta, de embargar alguna cuenta, o de embargar alguna actividad que te asegure recuperar las rentas. Entonces, aquí la realidad es que la negociación te permita a ti encontrar un mecanismo, uno donde posiblemente el arrendador permita que la renta esté, vamos a decirlo, posiblemente pagada, con un tema de, a ver, yo como arrendador me va a costar mucho encontrar otro inquilino, mejor más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Entonces sí te acepto el arrendamiento habitacional, que me lo pagues al 50%, al 75%. En el peor de los casos no pagas la renta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú te enconchas como arrendatario, no logras la negociación, y lo único que vas a lograr es que si llega a haber una sentencia condenatoria, y ojo, no hay un criterio judicial que permita, vamos a decirlo así, asegurarte que un juez te suspende el pago de las rentas. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, que es el método de interpretación de los criterios legales, tiene un proceso de generación, de una generación del criterio ideal, porque puedes encontrarte con un juez que diga, ¿sabes qué? Sí entiendo la suspensión de la renta en un habitacional, sí entiendo la suspensión de la renta en un comercial, pero si te toca un juez con un criterio, vamos a decirlo así como el que te estoy planteando, donde digas que yo no veo razón para suspender la renta, y si no puedes pagar, nadie puede, el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes,
1797 del Código Civil. Y tú a lo mejor en tu defensa digas, me acojo a la teoría de la imprevisión, que en Ciudad de México es el 1798 bis y el 1798 ter, que fue una reforma de 2009, entonces vas a tener que sujetar la resolución de la controversia ante un juzgador que corres el riesgo de que te dé ese, no corres el riesgo, sino que tienes que argumentar bien y recordar que la primera instancia es una, falta la interpretación que tengan en algún caso las salas, donde estés, de los tribunales donde estés, la interpretación que hagan a la ley, y falta lo que el tribunal colegiado y en su caso la corte, en su momento cuando empiecen a llegar ya los procedimientos en su gestión para su análisis, haga al respecto. Puede haber algún pronunciamiento por parte de las autoridades, vamos a decirlo, judiciales o jurisdiccionales, que a lo mejor permitan entender la ley de otra manera, pero mientras eso no haya, vas a estar al mejor convencimiento que haga de la argumentación los abogados. Entonces, vista esta película rápida, y digo, sin tener la bola de cristal, no es mi pretensión ni mucho menos, pero podemos decir que a lo largo de 20 años de estar viendo ciertas cosas en materia de arrendamiento, el acumulado de experiencia que hay hoy en día, es importante que llegues a la negociación, que si asegures que si va a haber un pago de la renta, vamos a decirlo acotado, o va a haber una suspensión en el pago, celebras una carta convenio, algo que sea fácil, ágil y rápido, desde un punto de vista real, pues a lo mejor que logres ese convencimiento, ¿no? Yo debo de comentar que es muy importante que el asesor legal haga su labor desde el punto de vista de entender lo que es la dinámica de una controversia de arrendamiento. Lo que haga ver, si te toca ser abogado o si tienes que ver el tema con el inquilino, es hacerlo, o el tema con el dueño, es hacerle ver que en algún momento a nadie le conviene llevar los litigios al extremo, porque al final del día, pues todo se pierde. Digo, quien pretenda conservar la posesión del espacio arrendado, llámese habitacional o comercial, corre el riesgo de que en algún momento también haya una ola de, como pasó en la crisis del 94, que la Corte tuvo al final la última palabra en la teoría de la imprevisión. Y al final dio el voto la Corte en algún momento por preservar el sistema bancario mexicano, ¿no? Años después, el legislativo de Ciudad de México da la posibilidad de que reconozcamos la teoría de la imprevisión como parte de control a los contratos de tracto sucesivo, ¿sí? Entonces, en estos momentos, hablar de un caso de fuerza mayor no lo hay, quizás de caso fortuito, porque la pérdida del empleo, dentro de la escala de pérdidas, vamos a decir lo que es uno de los golpes antropológicos más grandes que vive el ser humano en tiempos modernos, porque tú pierdes el empleo y ojo, lo que los maestros de laboral nos dicen es que el empleo es un bien, es escaso. La oferta de empleo, pues no es que no haya empleos, digo, a lo mejor puede haber empleos para actividades prácticas, ¿no? No sé, a lo mejor en estos momentos una actividad profesional no tiene un campo de proyección muy grande de un abogado, de un contador. ¿Por qué? O eres independiente o trabajas para una entidad que tenga servicios de la actividad esencial. Si no estás dentro de esos casos, corres en peligro de que en algún momento, si esa actividad no es normalizada, tus ingresos se vengan abajo. Entonces, en este momento, tienes que tomar en cuenta que cuando hay una crisis de cualquier tipo, la información es lo que hace la diferencia. Una toma de decisión ahorita para un contrato, vamos a decirlo, si tienes un arrendamiento comercial que firmaste a 5 años y estás dentro de los 2 años operativos, entonces tienes que analizar si realmente hay una viabilidad de tu negocio. Entonces, tienes que sentarte con el contador o con la parte financiera de tu actividad y tienes que echarle la mano para decir si continúas o no continúas. Es esencial y fundamental que ahorita la parte económica sea la que, digo, ya no la parte jurídica, porque te estoy comentando. Caso fortuito, fuerza mayor lo tenemos con pinzas. Si en este caso tienes un juez que tenga la idea de que el contrato de arrendamiento a partir de la reforma de 93 es un contrato totalmente liberal. Y en arrendamiento habitacional, pese a que el Código de Civil de Ciudad de México tiene reconocido que el contrato de arrendamiento habitacional es de orden público,
no está contemplando, vamos a decirlo, un caso de excepción que diga que me permito acoger algún beneficio para yo que suspenda la renta con una garantía total. Tienes que pedir que el juez justiprecie si es que realmente alcanzas a tener ese beneficio contractual. Entonces, aquí la recomendación en estos momentos es que analices, verifiques la viabilidad de mantener tu arrendamiento. Si en este caso tienes una actividad esencial, qué bueno, pero no dejes de tomar en cuenta que los arrendamientos, hacerle tracto sucesivo, el cumplimiento del contrato se ve cada vez que pagas la renta, si es mensual, bimestral, semestral, como sea tu diseño de contrato, alcanza. Y ojo, la práctica en México de los contratos de arrendamiento, digo en México porque quiero entender que es algo que se pide en la práctica comercial, es que el arrendamiento inmobiliario siempre exige los depósitos en renta, en dinero en renta, para cualquier contingencia. Entonces, si tienes que echar uso de tu depósito para efectos de pagar la renta, es decir, no te estoy dejando de pagar la renta porque ahí está el depósito. Lo que debes de tener es la posibilidad de que le comentes bien claro entre las partes cómo aplicar el depósito en caso de que llegues a faltar en el pago de la renta. Pero por favor, como arrendatario, no digas, ¿sabes qué? Lo transformamos por decisión mía, porque cuando llegues, si es que litigas tu asunto en tribunales, hay una regla en materia de contratos que dice que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes. Entonces, no puedes obligar al arrendador a que se pague la renta sin la debida permisión en su momento. Y la otra, no caigas en la práctica de que tu acuerdo modificatorio o tu carta adenda o tu adendum contractual lo hagas verbal o solamente los dejes en los mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando lo llevas a la práctica judicial, en el caso de que te vayas al escenario Z, es decir, algo que sea impensable y que al final se rompa la negociación por temas externos, pues tu prueba de tu contrato va a estar debidamente apalancada si tienes un documento debidamente firmado. En suma de esta plática es, no tomes como argumento el hecho notorio de la contingencia sanitaria para argumentar la suspensión en el pago de la renta, porque sería un absurdo. ¿Por qué? Porque te tocaría la carga de la prueba como argumentador de esa situación para acreditar que la contingencia incidió en una actividad esencial o no esencial. Entonces, ya tendríamos que trasladar la prueba a una parte técnico-legal, tendrías que gastar quizás en una prueba pericial, quizás en ofrecer tus estados de cuenta. Entonces, ya tendrías que tener una serie de escenarios que tendrías que construir si no planeas adecuadamente el argumento. Ahora, si ya tienes el documento que te apalanca la cuestión del arrendamiento, entonces, pues si te vas a un conflicto, presentarías como prueba una situación en la cual es posible que yo pague la renta de este modo. Y a la inversa, para efectos del inquilino que quiera mantener el pago de la renta bajo una misma situación, para decir, oye, mi tiempo para yo esperar la renta fueron de 3 meses o de 4 meses, ¿no? Y ojo, de toda contratación de tracto sucesivo, la parte más delicada radica en las penas convencionales. Ojo, cuando estás en el escenario A de un contrato donde todo el mundo paga, uno se olvida de analizar las penas convencionales. Entonces, en arrendamiento comercial, las penas convencionales están muy libres, ¿sí? Y no toca ver que dice el inquilino, ¿sabes qué? Yo confío en ti, arrendador, y yo te firmo el contrato que tú quieras, porque tú confías en mí. Y el día de mañana, como ahorita, que es el mañana, es, oh caray, ¿qué crees? El contrato decía que si no me pagabas la renta en tales términos, me tienes que pagar otro 100% de renta, porque ojo, el Código Civil lo que sanciona de la nulidad de las penas convencionales es que se repitan por el mismo evento o que superen la suerte principal. Si tu renta es de 10 pesos mensuales, no puedes cobrar como pena convencional 20 pesos, ¿sí? Te va a reducir el juez a los 10 pesos que pagas de renta. Y ojo, si tú
pones penas, si tú pactas penas convencionales sobre los mismos eventos, ¿sí? O aplicas una o aplica otra, pero no los mismos eventos, porque hay una duplicidad de penas. Entonces, un detalle muy importante, si vas a establecer una estrategia legal bajo el tema de que vas a checar el arrendamiento bajo tu contrato, por favor analiza las penas convencionales. Por favor analiza tus garantías, porque ojo, una controversia de arrendamiento ahorita en este momento da el beneficio al arrendador del embargo precautorio. Entonces, si tú eres un arrendamiento comercial y no tuviste una asesoría adecuada en su momento por parte del abogado que te está asesorando y te dice no pasa nada porque vas a estar bajo el argumento del caso fortuito fuerza mayor, pues a menos de que haya un decreto de presidencial que diga aguantes el arrendamiento comercial o aguantes el arrendamiento inmobiliario, como por ejemplo está pasando en Italia, como está pasando en países europeos que dicen, oye, ¿sabes qué? Entendemos que aquí el turismo es fundamental para la actividad económica. Si no hay turismo, entendemos que no hay pagos de rentas. Entonces, pues a lo mejor ellos entendieron ese tema, pero Ciudad de México es un sitio donde tenemos una fauna económica con distintas visiones. Entonces, tenemos esa mal llamada economía informal que pues sigue ahorita trabajando, que ahorita sus flujos de capitales en área de alimentos, en área de comercio en vía pública, pues en tianguis sigue produciendo. Central de Abastos sigue teniendo su actividad como actividad esencial, vamos a decirlo así, acotada a ciertos mercados por cierres temporales. Pero los flujos de capital y flujos de efectivo ahí no están acotados. Entonces, el caso mexicano, vamos a decirlo así, digo, sin ser muy rimbombante en los términos, pero el caso mexicano me da una pluralidad económica que realmente el dinero está contenido, pero no es que tenga una parálisis económica al 100% como se pretende. Entonces, por eso es que en una lógica o en un pensamiento inicial es fundamental que entendamos que es relevante tomar en cuenta la posibilidad de que los planteamientos legales tengan una realidad económica, porque la economía es muy cruel, y así lo dice una infografía que yo veía hace unos días, que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, aquí la realidad es que la parte económica, las transacciones económicas van a estar presentes, acotadas eso sí, pero no hay un decreto presidencial que limite que el arrendamiento habitacional tenga un protectorado o tenga un régimen de excepción. Entonces, ojo, si tienen que pagar la renta, negocien. Si van a tener que dejar un espacio, analícenlo bajo la dinámica económica. No creen espacios bajo la incertidumbre que está. Ahora, no con esto quiero ser negativo, pero sí quiero ser realista. Quiero que ustedes de alguna manera tengan una visión o una opinión en la cual la experiencia es lo fundamental para entender cómo vamos a mascar desde el punto de vista legal esta problemática que en este caso la solución la tenemos nosotros en la negociación y vamos a entender que es una forma de que podamos encontrar una solución. Es muy importante que estés informado, es muy importante que si tienes la necesidad de consultar a un abogado, pues no lo veas como que son problemas, ¿no? Como la mayoría de la gente, es que si yo veo una parte de conflicto legal, son problemas. No, es una salida que te permita pagar la renta, que no te embarguen tus cuentas, que no te embarguen tu salario, porque un descongelamiento de cuentas, si llegas incluso al pago de las prestaciones, la gestión que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores para entender un descongestionamiento de cuentas llega a tardar 2 meses. Entonces, ojo, ¿cómo te verías afectado en tu pago de rentas? ¿Cómo te verías afectado si te embargan tu salario, por ejemplo? La Corte ya permite el embargo del salario mientras mantengas el mínimo vital del 33.33% de tus ingresos, que es lo que se supone que está marcado por la jurisprudencia. Entonces, aquí lo que debes de ver y lo que debes de analizar a la hora de plantear el arrendamiento inmobiliario ante el tema del COVID es que estamos primero en un caso de excepción. No hay una determinación administrativa o declaratoria general que te diga por esta causa sí deja de pagar la renta. En caso México no lo hay.
¿no? La negociación es tu herramienta que ahorita debes de sacar. Tercero, cuarto, que tu negociación la saques debidamente instrumentada, como carta convenio, Ciudad de México, asunto, negociación de pago de renta, por medio, atento arrendador, por medio del presente, solicito que se me reduzca la renta al tanto por ciento, por razones de estos, por este tiempo determinado. Atentamente, el arrendatario, acepto. Ahí tienes tu carta modificatoria, no vas a tener bronca. O sea, no requieres un grado técnico legal amplio en una negociación. Mucha gente tiene mucha dinámica de hacer los negocios y prescinden de la parte legal, pero son muy listos. Te ponen un documento porque, como dice el dicho, papelito habla. Con esto terminaría más o menos el tema, a reserva ahorita de las preguntas que ya veo que aquí hay varias, agradeciendo al movimiento que patrocina, bueno, que de alguna manera me permite participar con ustedes, Hoy Contigo 2020, agradeciendo a Miriam, agradeciendo a sus socios que nos han permitido ahorita participar en esto, y que bueno, no puedo decir que yo quedo a sus órdenes porque yo no puedo dar asesorías, digo, tengo una actividad que me lo impide, pero la idea es que esto sea para ustedes un parteaguas, una posibilidad de que ustedes encuentren una voz de que les ayude en estos momentos donde tenemos una hiperrealidad, tenemos una hiperinformación en medios, y sobre todo que no les vendan cantos de sirenas. O sea, al final del día, cuando llegan a tribunales, ahí es o devuelves o pagas, ¿no? Y si tienes ya aseguradas tus cuentas o tu renta o tu salario, pues ya tienes una situación. Entonces, con esto quiero concluir agradeciendo su paciencia, y bueno, voy a pasar a responder las preguntas, ¿no? Voy a leer el autor, si me lo permiten. Y tenemos a Pati Sabi, es muy importante nos capacites en este punto, mil gracias, ayúdanos. Gracias, Pati. Nora Martínez Mota, gracias por apoyar el movimiento. No, pues les agradezco a ustedes. Hoy Contigo 2020, gracias, gracias. Raquel Jacqueline, buenas tardes. Disculpe, a mí me dieron las gracias en mi trabajo y no me liquidaron. El dueño me dijo que pasando esto a ver si me volví a llamar. Tengo entendido que ya no me va a llamar, ya que su hija está haciendo lo que yo hacía por ayuda. El trabajo que yo hacía lo implanté yo y yo tengo pruebas. Ojo. Y bueno, te doy respuesta porque creo que es importante brevemente, porque eso lo traté en el anterior tema. Ojo, hay un principio que se llama de estabilidad en el empleo, ¿sí? En materia laboral hay derechos adquiridos. Tienes que esperarte a que reabran la junta, a las juntas laborales. Tienes que plantear tu demanda para la reinstalación si puedes, ¿no? Habría que ver tu caso en particular, habría que ver muchas cosas, pero ojo, se están dando muchas cosas desde el punto de vista pragmático. Desde el punto de vista quizás del dueño de la empresa, ahorita le dio la solución y te dio las gracias. Ahorita lo importante es que tú puedas, en este caso, checar, tienes a tu favor el principio de estabilidad en el empleo, y si hay otra persona que está haciendo, podemos decirlo, por trabajo familiar, qué bueno. Al final del día ahí hay un riesgo para esta persona porque tienen que reinstalar en tu actividad y te tienen que dar tu indemnización. Miriam Flores, Raquel tiene un caso personal que tal vez pueda atender el licenciado para la cuestión de revisión de manera individual. Si está usted de acuerdo, orientarla. Sí, la orientamos, vamos a decirlo, hagan su pregunta y lo checamos. Digo, al final del día se tienen que reabrir las juntas para que haya un seguimiento. Tengo una que pasa, si no pago mi espacio en estos meses, mi arrendador me puede correr o tengo un tiempo determinado para irme. Y si le pago solo parcialmente, puede cobrarme lo pendiente después. A ver, ahorita nadie puede, el artículo 17 constitucional establece claramente que nadie puede hacerse justicia por propia mano, ¿no? Tienes que esperar para un lanzamiento. Entonces, el tema de que te cobren la renta y te digan que te van a correr, pues no es admisible, a menos de que vivas en un espacio donde pues tengan el control del acceso y pues en una de esas pues te dejan de ingresar. O si eres un roomie y no pagas la renta, pues puede aplicar las reglas del hospedaje. Utilizan el derecho de la retención y ya no puedes entrar. Entonces, yo soy de la idea que no te pueden correr, pero si hay medios materiales de controlar tu acceso, lo vas a tener en riesgo. Entonces, ojo por ese lado. Ahora, si lo hay,
lo único que te queda es la parte penal por denunciar despojo o alguna cosa por el estilo, porque no hay otra manera de poderlo sacar adelante. Ahora, la ley establece que la terminación de contrato de arrendamiento de da 60 días o 30 días, y también depende mucho tu contrato. Entonces, la posibilidad de que tú pactes una salida, pues es, si nos vamos al tema del Código Civil, tienes un periodo de 30 días o de 60 días dependiendo de tu contrato. Pero no hay lanzamientos como tal. O sea, ahorita no hay lanzamientos, tribunales está parado literal, entonces, y la otra, yo te demando, en lo que admiten a trámite la demanda, en lo que te emplazan, estamos hablando que en tiempo normal tribunales, esa gestión de emplazamiento llegaba a tardar hasta 30 días hábiles, digo, un mes más o menos, en tiempo humanos, ¿no? Entonces, imagínate la saturación que va a haber ahorita en tribunales de algunas demandas que van a llegar, porque va a haber tema de cobranza hipotecaria, créditos no pagados, proveedores no pagados, contratos incumplidos. Entonces, la gestión se va a enrarecer en estos tiempos. Digo, es lo que indica la historia cuando ha habido estos temas. Entonces, no te pueden correr como tal, y si pagas el día de mañana, pues lo tienes que cubrir. Ojo, si en tu negociación hubo un descuento y renuncian a un porcentaje, está bien, pero que quede así pactado en tu documento. ¿Por qué? Porque si dejas un documento con una terminología ambigua, ¿sí? Y una claridad del contrato es que tú puedas decir, a ver, ¿tú qué entiendes aquí? Si 3 o 4 personas entienden lo mismo que tú estás diciendo, entonces tenemos una redacción clara. Pero ¿qué pasa en tribunales? Que el redactor del contrato es uno, el que lo aplique es otro y el que lo interpreta es un tercero o cuarto. Entonces, ahí vienen las ambigüedades y es cuando dicen, es que el abogado no me asesoró, es que el abogado no me dio. No, es que realmente hay una ambigüedad en los contratos a la hora de aplicarlos. Entonces, trata de tener una redacción clara y entiéndase por claridad, algo que sea sencillo, no rimbombante, y eso te va a dar mucha posibilidad en el tema de que el día de mañana no te vayan a decir, es que el contrato decía o esta carta adenda decía que sí te podía cobrar la renta, es decir, te reduzco la renta a tanto, renuncio al 35% restante durante el tiempo contingencia. Entonces vas a tener un acuerdo de arrendamiento en modo pandemia, ¿sí? Que eso es lo importante. Sí estoy de acuerdo, el problema es que no tengo un peso, no sé si cobre la asesoría. Mire, no es que cobre la asesoría porque le digo, yo no puedo asesorar, ¿sí? Lo que yo sí le puedo dar en este momento es regalarle la orientación, muy sencillo. Tiene que esperarse, ¿sí?, a que abran las juntas. 1, 2, la Procuraduría Federal del Trabajo, la Profedet, le ayuda sin un peso. ¿Por qué? En materia laboral, como se pacta de alguna manera, es que es a resultado los honorarios. Entonces, no se preocupe, consiga la dirección de la Procuraduría Federal del Trabajo, meta su queja y ya espere la gestión. Lo que sí le recomiendo es que busque otra actividad porque el tiempo de gestión de las juntas va a estar saturado. De por sí, una controversia laboral tarda. Las juntas no es que sean malos tribunales, tienen una sobrecarga de trabajo, entonces espérese a la Profedet. La Profedet le va a ayudar sin ningún problema, va a tener también su tiempo de gestión y que de alguna manera tiene que tener la paciencia, ¿no? Y para la materia laboral trabaja sobre el resultado, no hay un tema de que tenga que pagar algo adicional. El arrendador puede bajarme la renta o después subírmela de golpe a su mismo precio anterior o poco a poco debe de aumentarse de acuerdo al contexto del COVID y lo impacto en la economía. Ojo, en materia de arrendamiento habitacional hay una disposición en el Código Civil de Ciudad de México que establece que el incremento de la renta está basado en un número determinado, me parece que de 10 unidades, de 10 UMA, unidad de medida que sustituyó al salario. Entonces, en arrendamiento habitacional, el máximo que yo te puedo subir es de 10 unidades UMA, si no mal recuerdo. Ahora, en arrendamiento comercial, no hay una regla específica de orden público que proteja. Ojo, la práctica comercial establece que el incremento de los precios se dé por el índice nacional de precios al consumidor. Ahora, en la práctica lo que se da cuando tienes un arrendamiento habitacional, ojo, es que si tú como arrendador te cuesta trabajo darle fluidez al uso del inmueble localizando otro inquilino, entonces quizás como arrendador no te convenga subirle el precio, ¿sí? Ahora, un arrendamiento habitacional no debes de subir la renta arriba de esa unidad de medida que te marca el código, que es la única limitación. En arrendamiento comercial, si te dice en este caso el dueño, mi renta va tanto,
Si no pactas en tu contrato de alguna manera que el incremento de la renta sea el índice nacional de precios al consumidor, entonces vas a tener una situación complicada. Ahora, ¿puedes litigar en tribunales? Por supuesto. ¿Puedes hacer beneficio de una prórroga de arrendamiento? Por supuesto. Pero vas a tener que cumplir con una gestión judicial en relación al tema. ¿De acuerdo? Gracias por apoyar la causa. Si en lo posible, una orientación a las dudas existentes, por favor. Hola, tiene un número de contacto, soy arrendador. Podemos checar todos a través de la página de capacitación legal, la podemos orientar para efectos de que se le recomienda a alguna persona en específico de los que son de las personas que capacitamos y le podemos ayudar. Ahora le podemos dar la orientación vía Facebook, orientación legal solamente, para que usted sepa qué hacer y sepa contener el tema de los inquilinos que no quieran pagarle. Gracias por la información, saludos y bendiciones, Patti. Yo como arrendadora negocié apoyar los que no me pagaran el mes de mayo y quedó asentado en el nuevo contrato. Sí, es muy importante, pero ojo, el contrato de arrendamiento es de tracto sucesivo, ¿sí? El contrato no termina con el pago de la renta de un mes, termina cuando ya el contrato sale el inquilino. Entonces, analice bien cómo está teniendo su condonación y ojo, el arrendamiento habitacional es de primera necesidad, es muy importante que lo tome en cuenta. Buenas noches a todos ustedes. También una vez recuperación de ICR que se ha descontado incorrectamente. Bueno, lo podemos checar como tema. Disculpe, si me invadieron la propiedad y aún no tengo las escrituras, las tengo en curso, se agradecería su orientación, mil gracias. Bueno, lo que es recuperación de propiedades es un tema amplio, muy complejo, pero podemos darle la orientación si usted la pone en la página solamente como detalle. Carla Burillo, mira, aquí los datos de contacto de la página de capacitación, shalala. Bueno, pues creo que no hay más dudas. Perdón, Enrique More. Hola, muchas gracias por tu segunda plática, por el apoyo. Los invitamos a que se unan al movimiento. Fue renovación de contrato comercial. Bueno, si fue renovación de contrato comercial, nada más tome en cuenta si fue multianual o fue algún tema, pues la verdad hiciste muy bien por descontarle la renta. Viene un proceso de normalización, chécalo, checa cómo va a estar funcionando. Tampoco estás obligado a mantener un arrendamiento de una actividad, pues imagínate, todavía nos queda, estamos a mitad de año, ya, o sea, y en gestión judicial, los asuntos de arrendamiento que se gestionen en estos meses, ves la sentencia hasta febrero o marzo del próximo año, entonces hay que tener mucho cuidado con la gestión judicial en estos tiempos, ¿no? Y me refiero de que si realmente te vas a involucrar en un proceso, tengas cuidado. Pues agradezco a Miriam por el movimiento de Hoy Contigo 2020. Esperamos que... una pregunta me están diciendo de que el UMA para basarse el cobro de aumento de la renta de comercial. Sí, tome en cuenta que antes la unidad de salario mínimo era el movimiento de en este caso, de incremento de la renta, ¿sí? Entra la reforma, entra el movimiento donde ya se quite el salario mínimo como elemento económico y lo que ahorita se debe de estar garantizando es que la UMA sea tu origen de referencia. Ahora, lo más sano es que sea el índice nacional de precios al consumidor. Yo lo que he escuchado al final del día de las personas que rentan es que están reduciendo la renta o mantienen su renta en el precio porque perder al inquilino que te paga, pues la verdad no es bueno, ¿no? Porque pues es algo que tú debes darle flujo a tu capital, ¿no? Y la idea es que en un arrendamiento comercial también importa mucho tu ICR que pagues. Entonces, la verdad, meterte en un litigio de un arrendamiento comercial, pues los abogados estamos felices por llevarte tu asunto, ¿no? Porque pues voy a tener para comer. Pero la parte fiscal del arrendador se ve comprometida. Tienes que estar hablando constantemente y tienes que hacer una gestión de contable que va a ser tu otro dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? O sea, para saber si equivalente en pesos o cómo se calcula o averigua. El código civil es muy claro, es el 2248, me parece que es el inciso G o el F, el que habla de eso. No tengo ahorita el código para decirles el tema, no es el objetivo de esto dar la clase de arrendamiento, pero sí decirles que la ley es muy clara en ese sentido, entonces no tienen
pierden, ¿no? Si quieren les pongo en el sitio, en Facebook, les pongo el artículo que lo establece y es como podemos darlo, ¿no? Hola, los invitamos a unirse al movimiento. Gracias por el movimiento. A todos los presentes les recordamos la charla que va a ser el próximo 25. Sí, gracias. Citlali Muñoz, muchas gracias por el comentario. Pues bien, con esto concluiría la intervención del día de hoy, agradeciendo que nos estén viendo. Esperemos que este contenido sea de valor para ustedes porque queremos que sean los mejores. Es nuestro lema en capacitacionlegal.com. Y digo, donde damos no solamente contenido para abogados, sino que van a encontrar temas que estamos desarrollando en YouTube, en el canal, donde ustedes van a ver que es contenido de valor, que es una información cívica, como ahorita lo que estoy dando, que no es que yo le esté dando una clase de derecho, pero sí una clase, un contenido donde ustedes interpreten bien la norma y que sea algo útil, no algo donde uno trate de impresionar a los demás. Y pues les agradezco mucho. Nada más que me comenten si en este caso cierro transmisión o les gustaría algún otro contenido. Yo les agradezco nuevamente. Agradezco a las personas que me están alojando ahorita para transmitir ahorita aquí en vivo y que también son el movimiento Hoy Contigo 2020. Y pues bueno, si no se dispone otra cosa, les agradezco su tiempo y estamos a sus órdenes para cualquier orientación. Entiéndase que no damos asesorías porque no es el objetivo, pero sí podemos dar una orientación para decirles algo sencillo, que tengan información para ustedes poder decidir. Y pues les agradecemos su tiempo en este espacio y pues esperamos contar con su participación y muchas gracias. Entonces les agradezco y nos vemos el próximo 25 de mayo, esperando que tengan ustedes la mejor de las actividades. Cuídense, cuidémonos, quedémonos en casa y muchas gracias. La página es capacitacionlegal.com, es un espacio de dar cultura jurídica a abogados del nivel que me pidan y la idea es pues dar también contenido cívico como el que ahorita estamos dando, que es de justicia cotidiana, que es algo que es muy importante para nuestra ciudadanía hoy en día. Cancelación de ICI, ¿cómo es eso? Con respecto a cancelación de ICI, ¿qué tienes con ICI? El problema de los proveedores de servicios es que quedas en buró. Entonces yo te pediría que si vas a tener una cancelación, tengas tu finiquito y ojo, cheques buró de crédito porque no lo checan. Si el contrato, tu finiquito lo perdieron, pues imagínate cómo te bajo de buró de crédito. Entonces todo lo que sea proveedor de servicios, que sea reconocido, es decir, que sea altamente comercial, chécate en buró de crédito, porque ese sí es un tema que el derecho al olvido es de 7 años. Y ojo, las deudas igual no son exigibles civilmente, pero sí son deudas naturales y no te liberas del adeudo si no tienes una buena negociación. Y Profeco acepta quejas hasta entrando la contingencia sanitaria, entonces aguas. Agradezco y pues chéquenlo, negocien y pues agradezco. Miriam, ya me comentas y pues sería todo y un saludo y cuídense. Gracias.